Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Romanos capítulo 13. Y nos dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En este pasaje, en Romanos capítulo 13, se repite en varias ocasiones cómo las autoridades superiores, y ahí van los reyes, los presidentes, los ministros, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, lo cual Dios es quien las establece, y dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, dice el versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la cuestión que debemos hacernos es si Dios es quien pone los reyes, si Dios es quien pone las autoridades, ¿por qué tenemos tan malos reyes, tan malos presidentes y tantísimos servidores públicos corruptos? Tantísimos servidores públicos corruptos. Entonces tenemos que entender que los gobiernos y las autoridades son creadas, los sistemas son creados por Dios y son servidores de Dios, pero las personas, después en su libre albedrío, pueden estar haciendo lo malo, y es lo que vemos con muchos presidentes. Y por eso los sistemas y los reinos y los países perduran en el tiempo, así haya un mal presidente, pero sin embargo, esos presidentes caen en el olvido después, o en la historia como malos presidentes, o malos ministros, o malas personas corruptas. Y esto no es importante que lo entendamos. ¿Cuál es el motivo de ello? Pues el motivo de ellos es dos principalmente: el pecado del hombre. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, aquí tenemos una situación en la cual el hombre pues se había pervertido y tenía una maldad muy grande. En el capítulo 6, versículo 1, se llama la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, es carnal, es mundano. Parece la palabra de Dios que se estaba refiriendo aquí a pecados de sexo. Mas serán sus días 120 años. Y un poquito más adelante, si nos vamos al versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aquí, hermanos, nos está diciendo cómo la maldad del hombre era tan grande, que habían pervertido la tierra y habían pervertido el orden dentro de la tierra. ¿Amén? Con lo cual, en un determinado país nos podemos encontrar eso, que llega un momento que se pervierte tanto
la sociedad, los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, se pervierte tanto que el Señor toma ciertas decisiones. En este caso aquí trajo un diluvio. En este caso, el cual se arrepintió Dios. Pero también tenemos otro problema. Es, por un lado, el pecado del hombre y por otro lado es Satanás. Satanás tiene un objetivo y es el que la tierra se pervierta y que el hombre, en vez de buscar a Dios, busque el pecado, busque la carnalidad. Y entonces Satanás va a hacer todo lo posible dentro de su poder limitado, porque tiene un poder limitado Satanás, pero va a hacer todo lo posible de tratar a pervertir a las cúpulas de gobierno. Porque si logra pervertir las cúpulas de gobierno y generar políticas que sean desastrosas para un país, eso tiene mayor impacto que si Satanás se pone a trabajar con un ciudadano cualquiera. Entonces prefiere trabajar con presidentes carnales, sin valores, y tratar de pervertir a través de las políticas. Y el Señor Jesucristo nos habló mucho de eso. En el Antiguo Testamento tenemos algunas referencias que las vamos a ver de ese poder que utiliza Satanás. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesucristo, Satanás trató de pervertirlo a él, al mismo Señor Jesucristo. Y entonces en San Lucas, vamos al Evangelio de San Lucas 4, en el versículo 5, y le llevó el diablo a Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos cómo Satanás le habla con un cierto poder, con una cierta autoridad. Y ese poder que tiene, en el cual le dice que le ha sido entregada y a quien quiero la doy, no es en realidad así, sino es que aquellos que son presidentes, reyes, ministros, que se postran ante el pecado, terminan al final siendo servidores de Satanás, y entonces tiene un cierto poder Satanás, lo tiene, nos lo dice la Biblia, lo tiene. Pero el Señor Jesucristo tenía muy claro que por encima de Satanás está Dios y que no se puede servir al mal, porque el problema que tiene Satanás es que está aquí en la tierra y que va a tratar de pervertir a las personas. Cuanto más altas sean esas personas, mejor. Entonces tenemos que las autoridades son puestas por Dios, que los sistemas de gobierno, ahí está Dios, porque Dios quiere un orden en la sociedad. Dios quiere que se cumplan las leyes, que los magistrados pongan el derecho de una forma, lo impongan de una forma justa. Pero tenemos a Satanás, que después lo que quiere es pervertir todo eso. Y lo vemos cómo hay muchos políticos corruptos que han robado cientos de millones y no van a la cárcel. Es increíble. Vemos cómo tenemos a muchísimos políticos que lo que hacen es dar leyes en contra de Dios, leyes en contra de la Iglesia, leyes en contra de la vida, del aborto, etc. Y ahí están. Entonces, ese poder que tiene Satanás aquí en la tierra, y que Dios lo permite, porque si fuese decisión de Dios, Satanás no estaría, pero Dios lo permite.
El Señor Jesucristo habló en varias ocasiones y lo llamó el príncipe de este mundo. Por eso vamos ahora al Evangelio de San Juan, y en el Evangelio de San Juan nos vamos a ir al capítulo 12 de San Juan, versículo 31. Capítulo 12 de San Juan, versículo 31. Y dice así la palabra del Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ven? Mira cómo se dirigía. Uno puede decir sí, pero era en forma despectiva. Es correcto. Pero le llama el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. ¿Y por qué? Porque tiene un poder, Satanás. Tiene un poder. Lo podemos ver en San Juan capítulo 14 y mira lo que dice en el versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él sabía, el Señor Jesucristo, que cuando él iba a ser prendido, iba a ser capturado, estaba Satanás moviendo hilos. Estaba Satanás moviendo a los principales de los judíos, al sumo sacerdote. Estaba Satanás moviéndolo todo. Moviéndolo todo. Amén. Y por eso él sabía, dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Ven? Él nada tiene en mí. Si nos vamos a San Juan, capítulo 16, y vean lo que dice en el versículo 11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Otra vez más vuelve a referirse a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Amén? Y vamos a leer en el libro de Efesios en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Vean cómo utiliza de nuevo la palabra príncipe y dice el apóstol Pablo, príncipe de la potestad del aire. Entonces, tiene que quedarnos claro de que Satanás ejerce su poder ante las autoridades, ante esos presidentes en los cuales son carnales y son débiles, y lo hace y los mueve como marionetas. Y logra que al final el pecado, porque lo que le importa no es el presidente, sino el daño que puede hacer en toda una nación, y que el pecado se masifique en la población y que esa población niegue a Dios. Y tiene poder, claro, por eso nos dice aquí que es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a ver algunos pasajes, vamos al libro de Daniel, capítulo 10. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 10, tenemos cómo Daniel recibe una visión de Dios. Y aquí en el versículo 10 dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Amén. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oído tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y vean a partir del versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, se está refiriendo al ángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, etcétera, etcétera. Aquí, esto que en esta visión ve y las palabras que está escuchando, nos hace entender de que durante 21 días había un ataque demoníaco allí en Persia, y que había estado orando Daniel, y que no había podido atender a las oraciones. El ángel le está diciendo: no se ha podido atender a tus oraciones, porque durante 21 días hemos estado por esa lucha. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Estamos hablando allí, hermanos, de una oposición demoníaca. Amén, demoníaca. Uno de los principales, y Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Y vemos cómo hay esos ataques demoníacos que hacen que de un momento se desestabilice un reino, que hace que pueda haber guerras, que hacen, hermanos, que se aprueben leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, a favor de la pederastia y barbaridades que se dan adelante porque hay ataques demoníacos, hermano, ataques demoníacos. Y aquí en este pasaje vemos cómo le ha estado orando Daniel y el ángel está explicando que han tenido una fuerte lucha durante 21 días con los reyes de Persia, en el reinado de Persia. Vamos a Isaías capítulo 14, que se titula este pasaje Escarnio contra el rey de Babilonia. Nos vamos a centrar en el versículo 9 y dice así: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, mas tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos, etcétera, ¿no? Fíjate, se está ahí refiriendo a un rey de Babilonia, pero se está refiriendo a Satanás, porque
¿Quién va a ser sino el que hace temblar y debilitar a las naciones? Sino Satanás. ¿Quién fue el que cayó del cielo, oh Lucero, versículo 12, hijo de la mañana? ¿Quién iba a decir en el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, semejante a Dios. ¿Quién hacía eso? Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Amén? Y dice aquí que le contemplarán en el futuro todos esos reyes que han caído ante semejantes políticas del aborto, semejantes políticas de legalizar el suicidio, ¿no?, a los ancianos, que es la eutanasia, es legalizar el suicidio, semejantes políticas, hermanos, que hay en contra de la familia. Todos esos reyes se van a dar cuenta de esto, van a estar ahí también y lo van a ver y se van a dar cuenta, porque en el libro de Apocalipsis nos dicen cómo será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, nos dice la palabra de Dios. Pero hace esto y por eso ahora podemos entender de que Dios pone presidentes, pone reyes y que los sistemas de autoridad, etcétera, son, como hemos leído en Romanos capítulo 13, puestos por Dios y son servidores de Dios, pero ellos se pervierten. Entonces la culpa no es de Dios, sino la culpa es del hombre. Qué bonita es la palabra del Señor, cómo nos hace entender. Entonces uno empieza a entender varias cosas. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 28. Tenemos aquí todo este pasaje en el cual el rey de Tiro es identificado también como Satanás. Capítulo 28, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Continúa, es un texto largo. Y dice el versículo 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Mira aquí ahora cómo todo lo que habíamos leído, que parecía que iba más dirigido al rey de Tiro, pero resulta que tiene una analogía con Satanás. Pues mira ahora, hermanos, cómo la palabra de Dios nos va a hacer entender. Mira, versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en Edén, en el huerto de Dios? La serpiente, Satanás, hermanos. Amén. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces este texto nos dice de cómo el rey de Tiro, hombre, estaba totalmente vendido a Satanás. Se creía un dios, nos lo dice aquí, versículo 2, hijo de hombre. Di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Y por qué ese gobernante, hermanos, que se había enriquecido, ¿por qué? Porque había seguido, se había vendido a Satanás. Entonces es muy importante que entendamos, y por eso tenemos malísimos presidentes. En Estados Unidos ahora mismo tenemos un presidente perverso y maligno. O sea que el Tribunal Constitucional de ese país decreta de que es inconstitucional esa universalidad que tiene en Estados Unidos el aborto, y al día siguiente da normas ejecutivas para que la gente aborte por otro lado. Por favor. Entonces a lo establecido por Dios resiste. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a esas personas que están gobernando es tener ese poder que les da no Dios, sino Satanás. Y aquí en España tenemos cada día una cosa nueva, con ministros, que si hoy día apoyan la pederastia, con el actual presidente Pedro Sánchez, etcétera, tenemos. Y ahora podemos entender perfectamente claro cómo está ahí Satanás. Están ahí. Y ellos sirven a Satanás. Está clarísimo, y Satanás está regocijándose ante esas políticas. Y esto podemos llevarlo a diferentes países, pero ¿sabes una cosa? El orden de gobierno, el orden que hay aquí, etcétera, todo eso lo pone Dios. Y ellos se irán, y ellos a su tiempo morirán, y vendrán y pasarán años, siglos, y ahí estarán, hermanos, los diferentes reinos y países, porque el orden lo pone Dios. Y no es comparable el poder de Dios con el poder que pueda tener Satanás. No es comparable. ¿Amén? Pero esto nos ayuda a entender. Esto nos ayuda a entender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues los cristianos tenemos que orar mucho. Y hay que orar mucho por el presidente Sánchez. Si estamos aquí en España, hay que orar por él y por el que esté. Y por el presidente Biden. Pero es malo. Da igual, hay que orar. ¿Por qué? Porque lo ha puesto Dios, y el Señor quiere que tú ores, que tú pidas. Y porque hay ataques demoníacos, hermano, y la oración y el ayuno es lo que va a hacer que esos ataques demoníacos, que a veces duran semanas, dice que 21 días estuvieron ahí, hermanos, en el reino de Persia, luchando con ese ataque demoníaco, hemos leído en el libro de Daniel, pues es necesario, está aquí en la Biblia. No podemos ser ignorantes, no podemos ser ignorantes. Y por encima de todo está Dios, ¿eh? Por encima de todo.
Vamos a San Juan capítulo 19, versículo 11. Este texto nos muestra cuando Pilato, que era, hermanos, el gobernador, y es traído el Señor Jesucristo ante él, y él tenía pues la autoridad. ¿Y qué sucede? De que muchos llegan a tener esos cargos de ministros, de jueces, de presidentes, y creen que han sido por sus logros, creen que ha sido porque la gente les votó, y no es porque tuvieron esos logros o que la gente les votó, sino porque Dios los ha puesto ahí. Y entonces llega Pilato y empieza a interrogar a Jesucristo, le empieza a interrogar, oye, cuéntame, ¿por qué te quieren matar? ¿Por qué te han cogido aquí los de tu pueblo judío? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Capítulo 19 de San Juan, versículo 9 dice, y entró Pilato otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, estaba calladito, muy tranquilo Jesús, no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? A nuestro Dios. Fíjate cómo le habla con autoridad Pilato. Y le dice, ¿a mí no me hablas? Yo soy el que manda aquí. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y el Señor Jesucristo le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Eso le dijo. ¿Y qué ocurrió? Pilato era más sabio de lo que nosotros pensamos y de lo que la historia lo ha puesto. Sabio espiritualmente hablando. Dice que cuando escuchó esas palabras, versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Dicen, si hubiera sido un rey malvado, un rey vendido a Satanás, lo que hubiera hecho, le hubiera pegado un bofetón y lo hubiera mandado matar en ese momento. Y no hizo eso, sino al contrario, cuando escuchó eso. ¿Y por qué? Porque cualquier presidente inteligente se da cuenta que llegar a tener esos cargos no es porque uno haya sacado buenas notas en el colegio o porque uno sea superdotado mentalmente o porque sea muy fuerte o porque sea muy guapo, no, sino porque Dios lo ha puesto ahí. Y Pilato se dio cuenta. Y por eso dice aquí, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces, ¿quién pone gobernadores? Dios. El mismo Señor Jesucristo no lo dice. Quien lo pone es Dios. El mismo Señor Jesucristo nos lo dice aquí muy claro. ¿Ok? Vamos de nuevo a Daniel capítulo 2, versículo 21. Y dice, vamos a leer desde el 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén, hermanos. Entonces es clarísima la palabra de Dios. Quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios. Pero justo, ¿qué sucede? Los sabios que consiguen la sabiduría se vuelven ateos y no le dan la gloria a Dios. Y los reyes que alcanzan el poder se pierden después en el pecado. Y en vez de servir a Dios,
sirven al pecado y a Satanás, hermanos. ¿Amén? Pero es clarísimo. Nadie llega a ser un sabio, un entendido, un gran intelectual si no es por la mano de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. Vamos a continuar, vamos a Daniel capítulo y vamos a leerlo desde el versículo 17, 4:17, dice: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo va y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y aquí tenemos la palabra, y suceden muchas cosas por el mundo adelante para que las personas nos demos cuenta que quien pone los reyes y pone los presidentes es Dios. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y quien él quiere lo va. Entonces quien gobierna es Dios. Y por ahí tenemos al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, que lo que quiere es pervertir ese orden y esa gobernanza de Dios. ¿Amén? Y Dios a veces lo permite porque si el pueblo está en pecado, dice, bueno, pues voy a permitirlo para que de esa forma sufran. Porque el diablo lo que está deseando es que la gente sufra, no que la gente sea próspera, no que la gente sea feliz, no que la gente, hermano, sea bendecida. Pero si el pueblo de una determinada nación está sumido en el pecado, en pecados sexuales, en egoísmos, en estafas, en vicios, el Señor ahí lo deja. Y se repite, mira aquí, vamos a pasar a el versículo 25, que te echarán entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Lo vuelve a decir la palabra de Dios. Versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces aquí nos está diciendo una cosa, aquellos gobernantes que reconocen que el cielo gobierna, aquellos gobernantes afirman su reino. Y por eso cuando leemos en el libro de Reyes, en los libros de Crónicas, todos aquellos gobernantes que servían a Dios, les iba bien. Dios les afirmaba en su reino. Versículo 32, y entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y lo da a quien él quiere, de nuevo. Entonces quien pone a los presidentes es Dios. Y nos dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, somos como hormiguitas para Dios. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y lo diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces esto es muy importante, el que entendamos que los reyes, los presidentes, toda persona en autoridad, un gerente general en una empresa. Hay quien se piensa, no, yo soy gerente general en una empresa porque, claro, yo he hecho esta empresa desde jovencito y ahora tengo 200 empleados. No. Quien te ha dado la empresa, quien te ha dado esa autoridad, quien te ha dado ese poder, porque tú tienes un poder sobre tu empresa, sobre tus trabajadores, etcétera, es Dios, porque así le ha placido. Y en la medida que tú busques a Dios, serás afirmado. Y en la medida que hagas lo contrario, pues el Señor te quitará de ahí y pondrá a otra persona, y a lo mejor continúa la empresa durante años o cientos de años esa empresa.
pero todo está bajo la mano de Dios. Y ahora vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 10. Este pasaje es cuando se unge a el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que hubo sobre el pueblo de Israel, el primer rey. Y en el capítulo 10, versículo 1, dice así: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, la cabeza de Saúl, hermanos, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjate que no dice: no te estoy ungiendo yo, no. No te ha ungido Jehová. ¿Y por qué esto? Por una sencilla razón. Porque el Señor fue quien le dijo a el profeta Samuel: vas a ir y vas a ungir. Vas a ir y vas a ungir al rey Saúl. Y lo mismo ocurrió cuando se unge, en 1 Samuel capítulo 16, al rey David. Pero aquí no fue tan directo el Señor. Aquí no fue tan directo. Porque aquí le dijo: mira, vas a ir a casa de Isaí, que ahí tiene a sus hijos, tiene una panda de hijos, porque con David eran 8, ¿vale? Y entonces en aquel momento había 7 allí en la casa que lo recibieron, probablemente porque David era muy pequeño. Estudiosos de la Biblia dicen: no, es que probablemente también pudiera ser que él fuese un medio hermano, bueno, lo que sea. La cosa que no estaba David ahí. Y el Señor nos da una lección, nos quiere enseñar la palabra de Dios, nos quiere enseñar Dios de cómo Él pone, quita y por qué elige a ciertas personas. Y entonces dice que lo sientan ahí en la mesa, porque parece que le explicó a su padre: he venido porque el Señor me ha dicho que uno de tus hijos va a ser, tengo que ungirle para que sea rey de Israel. Y entonces dice que empiezan a venir sus hijos y vio en el versículo 6 al primogénito. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Dios está su ungido. ¿Y por qué nos dice así la palabra de Dios? Porque probablemente era fuerte, musculoso, con buena percha. ¿Cómo sería, no? Como ocurre con muchos presidentes. Como ocurre con muchos presidentes. Hay muchos presidentes que la gente lo vota y dice: ¡ay, qué guapo es! Mira qué maravilloso. Fíjate, parece un modelo, un artista, un actor. Superman parece. Y hay gente que vota así por eso. Pues de nada sirve eso, porque quien pone y quita es Dios. Pero si Dios permita que ese presidente sale, es por algo. Y dice: y le respondió Dios a Samuel. Parece que Dios le hablaba al oído a Samuel y le iba diciendo: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y es cierto, nosotros somos muy materialistas. Vemos, hermanos, el recipiente. Ustedes han visto las colonias. Y qué recipientes más bonitos. Hay unas que ponen un angelito, otras que ponen ahí, parece un diamante. Y la gente: ¡oh, mi colonia! Después van a ver y huelen fatal esa colonia, pero el recipiente mola, ¿no? Es bonito. Somos personas que nos fijamos en lo externo. Y Dios no mira lo externo. Dios mira el corazón. Bueno, dice que hizo pasar a otro y a otro y a otro. Y en el versículo 10 dice: hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Dios no ha elegido a ninguno de estos. ¿No tienes más hijos? Te he presentado 7. Bueno, queda el pequeño que está cuidando el rebaño. No lo he traído porque como todavía es pequeñajo. Anda, mándalo traer. Dice el versículo 11. Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Envió pues por él y le hizo entrar. Y nos dice al final del versículo, entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Dios sabía cuál era el corazón de David. Amén. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde el día aquel en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Yo tuve un caso parecido en Perú. El 31 de diciembre del año 2000, a través de una hermana de la iglesia, resulta que el Señor le habla y había elecciones muy complicadas en Perú, muy complicadas, que eran, ¿no?, con Toledo, Alan García, etcétera, ¿no? Era un tema muy difícil, muy complicado. Y el Señor nos mandó a que fuésemos a ungir a quien era el candidato, que era Toledo. Y yo no quería ir, hermanos. Yo no quería ir. Yo no quería ir porque yo me rehusaba. Yo decía, ¿pero qué voy a ir yo a hacer qué? Y la hermana me decía, hermano, el Señor nos ha mostrado y tenemos que ir. Tenemos que ir a ungir a ese, porque Dios lo quiere poner como presidente. Y entonces fuimos para allá, al ser el 31 de diciembre, pues imagínense, por la noche era Año Nuevo, etcétera, y había de todo. Y estuvimos en la puerta de su casa. La hermana averiguó dónde vivía y fuimos a la puerta de su casa. Y estuvimos allí toda la mañana. Yo estaba cansado esperando, veía un coche que entraba, otro coche que entraba, otro que entraba ahí para hacerle la pelota con una botella. Yo veía pues todo eso. Y yo hablaba con su seguridad y le decía, por favor, dígale, ¿no? Y veían mi acento español y le dijeron, hay un señor español que quiere hablar con usted. Bueno, estuvimos esperando 3 horas allí. 3 horas. Y me quería ir y la hermana me decía, mira, acuérdate de cuando Samuel ungió a David. Cómo tuvo que esperar. Le hicieron pasar a 7. Después de hacerle pasar a 7, resulta que ninguno de ellos era. Y mandó que fuesen a por el pequeño que estaba cuidando las ovejas. Fíjate dónde estaría, ¿no? Cuidando las ovejas, no estaría ahí en la puerta de la casa. Y él dijo, no nos sentaremos a la mesa hasta que venga el pequeño y lo unjamos, porque yo he venido a esto, no a comer. Así que, hermano pastor, tenga usted paciencia, así me decía la hermana. Yo, claro, imagínense, estamos hablando hace más de 20 años, yo era joven, en aquel tiempo un pastor joven. Pero ¿sabes una cosa? El Señor abrió las puertas y nos atendió con su señora Lian Carp, nos atendió. Y le dijimos, estamos aquí, llevamos toda la mañana, y no se crea que yo estoy de muy agrado de estar aquí toda la mañana, señor Toledo, pero venimos en el nombre del Señor porque nos ha dicho que lo unjamos porque usted va a ser el próximo presidente del Perú. Hicimos una oración y le ungimos conforme está en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Que las elecciones más complicadas de la historia que hubo fueron esas. Vino Alan García y Alan García en segunda vuelta por unas décimas le gana. Por unas décimas. Quedó 1,49 punto algo y el otro 50 punto algo. Fue tremendo. Si hubiera sido, hermanos, por el pueblo del Perú, hubiera sido Alan García presidente, pero no fue la voluntad de Dios. Nunca más después tomé contacto con el señor Toledo, ni nada, ni ninguna cosa.
y él tuvo la oportunidad, fue ungido por Dios, debe ser un buen presidente, pero desgraciadamente después Satanás trabaja. ¿Y de qué forma trabaja, no? Pero Dios pone y quita reyes, yo lo tengo muy claro. Amén, hermanos, lo tengo muy claro. Muy bien, muy bien.